Por favor, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 102, versículos del 1 al 17. Salmo 102, del 1 al 17. ¿Me apoyan con la lectura de este salmo, por favor? Entonces lo leemos intercalado. Dice el salmo así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración del que sufre. Cuando está angustiado y delante del Señor derrama su lamento. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día en que te invocaré. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me he olvidado de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tu siervo ama sus piedras, y del polvo de ella tiene compasión. Entonces las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por lo cual el Señor habrá la salvación, y de su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Amén. Bueno, hermanos, pues ahí hemos leído el Salmo 102. Vamos a hacer una corta reflexión de este pasaje. Vamos a ver allí, ¿no?, cómo en el versículo 1 y 2 el salmista expresa como esa angustia, ¿no?, esa necesidad del Señor, ¿no?, de su ayuda, ¿no? Vemos también en el Salmo, en el versículo del 3 al 11, cómo él hace una descripción de todas las aflicciones, ¿no?, de todo lo que él está allí en su momento padeciendo. Incluso utiliza unas metáforas de animales para hacer referencia o describir la soledad en la que él se siente, ¿sí?, como una persona que está llevando un sufrimiento tan grande que está totalmente aislado, no tiene como compañía de alguien, se siente totalmente apartado, ¿no? Allí en el verso 10, él también describe, ¿no?, cómo encuentra la causa de todo este sufrimiento, ¿no? La conoce, ¿no? Dice: a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me arrojaste, ¿no? Él sabe perfectamente que esto es por causa de la ira de Dios, ¿sí?, pero él no la cuestiona, no está allí haciendo referencia o diciendo por qué me sucede esto, sino todo lo contrario, reconoce, ¿cierto?, que ha faltado al Señor y que la ira de Dios está sobre él, ¿no?, en medio de su aflicción, pero él confía plenamente en el Señor, que es donde vemos en el verso del 12 al 14, vemos cómo él expresa la esperanza, ¿no?, la esperanza y la fidelidad de Dios, ¿no? Dice: mas tú, Señor, permanecerás para siempre, ¿no?, porque él siente que sus días ya son tan cortos,
tan rápido han pasado en medio de todo este sufrimiento, que él ya puede ver allí cómo reconocer que Dios siempre va a permanecer de generación en generación, ¿no? Siempre va a estar allí, así el salmista, así la persona ya no esté en este mundo, Dios seguirá siendo Dios y seguirá presente en la vida de todos los seres humanos, ¿no? Y por último, en el verso del 15 al 17, vemos cómo él anticipa la restauración de Sión, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Aquí menciona a Dios restaurando Sión, y pues allí cuando él hace esta referencia a Sión, se refiere a la ciudad de Jerusalén, la cual en este momento donde escribe el Salmo, pues parece ser que estaba en ruinas y había sido conquistada por los babilonios, ¿no? Entonces por eso él considera que Dios va a restaurar esta ciudad, ¿no? Que es importante para los judíos en ese preciso momento, ¿no? Donde está haciendo esta descripción del Salmo, ¿no? Finalmente, hermanos, podemos concluir que este Salmo está allí el salmista describiendo un momento de aflicción y de angustia, de la cual pues él considera cuál es la causa, pero no la cuestiona, ¿cierto? Y finalmente él confía en que Dios lo ayudará, confía en que Dios es fiel y estará allí para levantarlo, ¿no? Y es de la misma manera en la que hoy en día, pues en medio de nuestras aflicciones o necesidades o sufrimientos, Dios no se aparta, Dios no nos abandona, Dios sigue estando allí presente en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Eterno, maravilloso eres, oh Padre bueno. Gracias, eterno Señor, por esta mañana. Gracias por disponer de nuestros corazones el deseo de levantarnos, oh Dios, a adorar tu nombre, el deseo de venir a este lugar, Señor, de venir aquí a la congregación, Padre, todos unidos, como lo reclama tu palabra, Señor, adorando tu nombre, Padre, preparando nuestros corazones para escuchar el sermón de hoy, Señor, que tú traerás a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, oh eterno Señor, por tus misericordias, por tu amor infinito, Padre. Porque aunque el día hoy está cálido, es un día que no está haciendo sol, no está haciendo calor, Señor, tú nos has, oh Padre, dispuestos para venir a este lugar, Señor, y a estar aquí reunidos todos en tu nombre, Padre, creyendo en tus promesas, oh Señor, confiando plenamente en tu palabra, Padre. Oramos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran en sus casas o que están en la virtualidad, Señor, o que nos escuchan a través de las redes. Clamamos para que tú bendigas la vida de estas personas, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, su espíritu, su alma, Señor, sean alimentadas, oh Padre bueno. Le damos gracias, Señor. Oramos por los hermanos que vienen en camino. Oramos por los que de pronto hoy no pueden venir, Señor. Te pedimos que los guardes, que bendigas la vida de cada una de estas personas, Señor. Le damos gracias, oh amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues nuevamente sean todos bienvenidos a los hermanos en la virtualidad, los que nos escuchan ahí a través de el Google Meet, y los hermanos que están en las redes sociales a través del Facebook. Hoy 10 de septiembre, ¿cierto?, del año 2023, damos inicio al culto de adoración, ¿no? Por favor, abrimos nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 41 al 49, ¿no? Este punto es la confesión de pecados. Todos sabemos que aunque día a día tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, es preciso este momento cuando estamos reunidos para darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado, ¿no? Para poder alabar y declarar y escuchar su palabra, ¿no? Entonces, por favor, vamos a Reyes
Primera de Reyes 8, versículo del 41 al 49. Y me acompañan en la lectura de forma alternada. Dice la palabra del Señor. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, Olvidando tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, viniere a orar a esa casa. tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, oraren al Señor con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, Ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. si se convirtieren de todo tu corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a mi nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos. Buenos días. Hermanos, pues aquí seguimos viendo cómo Salomón pues estaba allí en la celebración de la dedicación del templo, ¿cierto? Y vemos cómo Salomón quiere que el templo, ¿cierto?, sea un lugar de oración, de incluso de cualquier persona, ¿no? No solamente de los judíos, habla de los extranjeros, ¿no? Pero también vemos también cómo él quiere que el pueblo esté allí clamando a Dios por arrepentirse, y a la vez este mismo pueblo pues sea perdonado por Dios, sea escuchado por Dios. Finalmente es lo que Salomón está allí describiendo. Entonces vamos a orar, a confesar nuestros pecados en esta mañana, y a darle gracias al Señor y a recibir de su perdón. Oremos. Padre todopoderoso, Señor, misericordioso, eterno, soberano eres, oh Dios. Padre, nosotros nos hemos alejado de tus caminos, Señor. Como ovejas perdidas hemos vagado, Padre bueno, fuera de tus senderos. Hemos seguido desordenadamente, Señor, nuestros propios impulsos, nuestros propios deseos pecaminosos, Padre. Nos hemos dejado arrastrar por los deseos de nuestro corazón, Señor. Hemos quebrantado tus mandamientos, oh Padre bueno. En esta mañana, Señor, nos unimos todos, oh Padre amado, en oración para que tengas piedad, para que tengas misericordia, Señor, de nuestras almas, oh Dios, para que escudriñes cada uno de nuestros corazones, oh Padre bueno, Señor, para que nos ayudes a reflexionar, a arrepentirnos, a clamar a ti, oh Dios, por el perdón, Señor, que necesitamos, oh Padre bueno. Te pedimos, oh Padre amado, Señor, que tengas misericordia, Señor, que tu gracia, que tu perdón, Señor, se extienda a nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, oh eterno Señor, a vivir de una manera justa, de una manera correcta, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a vivir de forma piadosa, como lo declara tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo momento, Padre, a recordar, oh Dios, Señor, cuál debe ser la prioridad en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor.
Muchas gracias te damos, oh eterno y soberano Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a alabar, a adorar al Señor a través de los cánticos, los himnos, con el himno número 16. Adorando al Señor con el himno 490. Thank
Hermanos, por favor vamos a la lectura de apoyo en Mateo capítulo 10, del versículo 16 al 25. Dice la palabra del Señor. Persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Amén. Hermanos, a continuación, el sermón infantil con la pregunta 63. El paso. Gracias, mi hermano. Muy buenos días para todos. Sean todos ustedes bienvenidos. Confiamos en el Señor que hoy sea un día en el cual su nombre una vez más sea glorificado con libertad y que podamos nosotros al mismo tiempo disfrutar de esa misma libertad que por gracia el Señor nos ha regalado en Cristo. Así es de que hoy, disfrutando de esa libertad, como ustedes mismos lo saben, no estamos siendo amenazados porque abrimos la Biblia y porque oramos, aunque la gente nos escucha. Tenemos la libertad de honrarle sin que nadie ejerza presión sobre nuestra fe. Esa es la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Al mismo tiempo podemos servirle y podemos amarle sin que nadie nos diga por qué nosotros amamos al Señor. Tenemos una gran libertad dada por el Señor. Disfrutando de esa libertad, pues hoy obviamente vamos a estudiar un poco las Escrituras, obviamente en esta parte del sermón infantil o la escuela infantil, confiando en Dios, que como padres también nosotros tengamos herramientas como enseñarles. Así es de que sean todos mis amados hermanos, padres de familia, adultos, bienvenidos. Sean bienvenidos también los niños aquí a las instalaciones del templo, también los jóvenes. Allí mis hermanos que se encuentran en la virtualidad, quienes están allí, en los perfiles de Facebook. La gracia del Señor sea sobre cada uno y sobre su iglesia en general. Así es de que vamos a ubicarnos, pregunta 63, ya la tenemos ahí en pantalla. Y voy a repartir algunos pasajes para que ustedes por favor se ubiquen por un momento allí. Alguien está en Hebreos 5.9. Hebreos 5.9, alguien lo hace en Oseas capítulo 6, versículo 6. Otro se encuentra por allí en Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Voy a citar rápidamente. Primero de Samuel 15, 22, Oseas 6, 6 y Hebreos 5, 9. Ya ustedes lo tienen allí. Y vamos a entonces buscar los diferentes pasajes que vamos a leer en el día de hoy. Muy bien. La semana anterior y antes de esa, tuvimos la oportunidad nosotros de tener en conexión a algunos hermanos. Entre ellos se encontraba Frankie. Estuvo conectado allí por 2 domingos
escuchando, compartiendo con nosotros también la adoración, pero hoy lo tenemos aquí con nosotros presente. Así es de que le damos la bienvenida también a su querida madre, la señora Esther, que está con nosotros una vez más también. Sean bienvenidos. Tenemos el privilegio de contar ya no a través de la virtualidad de ellos, sino ya de una forma presencial junto con nosotros. Así es de que pedimos al Señor obviamente que el Evangelio se siga extendiendo, su palabra corra y sea glorificada, y todos nosotros entonces podamos disfrutar de la gracia del Evangelio. Hoy entonces vamos a hacerlo de esa manera. Bien, la pregunta dice, pregunta 63, ¿a quién simbolizaban estos sacrificios? A lo que respondemos, a Cristo. Había de venir. Una vez más voy a volver a preguntar, ¿a quién simbolizaban estos sacrificios? Cristo, el Cordero de Dios. Muy bien. Vamos a recordar un poquito lo que citábamos algunos domingos anteriores. Bien, ¿cómo alcanzaron? Decía alguna pregunta, específicamente la pregunta que tratamos las semanas anteriores. Decía aún así en la 61, ¿cómo alcanzaron salvación los justos que vivieron antes de la venida de Cristo? Bueno, eso también tenía obviamente una respuesta. Alcanzaron por la fe. Lo mismo como nosotros podemos decir, y los del Nuevo Testamento, ¿cómo alcanzan salvación? Por la misma fe que los antiguos tuvieron antes de la venida de Cristo. La 62, la pregunta decía, ¿de qué manera mostraron esta fe? Ofreciendo sacrificios sobre el altar de Dios. Ellos mostraron esa fe ofreciendo sacrificios. ¿Cómo mostramos nosotros nuestra fe? Recordando en el único sacrificio que ya se dio una vez y para siempre. Ellos ponían su fe ofreciendo sacrificios, nosotros ponemos nuestra fe recordando un sacrificio. Pero la misma fe va enfocada hacia algo muy similar y es a través de un sacrificio. Bien, aquí entonces tenemos enmarcada esto. La pregunta 63 entonces dice, ¿a quién simbolizaban estos sacrificios en el Antiguo Testamento? Bien, allí tenemos entonces esa misma conclusión, a Cristo, el Cordero de Dios. Bien, estos entonces hablaron en la antigüedad, mostraron a través de la fe, reconociendo que aquel a quien se los ofrecían es todopoderoso y justo para dar respuesta a esas muestras de agradecimiento. Eso lo hacían a través de estos mismos sacrificios. Entonces hoy trataremos de explicar precisamente esta pregunta que nos compete en el día de hoy. Para ello entonces voy a utilizar como texto base Hebreos 10 del 11 al 18. Ustedes por favor me siguen allí en la lectura. Dice Hebreos 10 del 11 al 18, ¿cómo sigue? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está hablando del sacrificio único en el Nuevo Testamento. O sea que lo que está haciendo el escritor de Hebreos es un cuadro comparativo. Luego sigue diciendo, el 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Ya lo habíamos recalcado. Ustedes y yo no ofrecemos sacrificios. No estamos ofreciendo sacrificios porque el sacrificio acepto ya fue ofrecido a través de Cristo. Esto entonces lo vemos como eran estipulados precisamente en el Antiguo Testamento, presentando una sombra y figura de lo que Cristo vendría a ser. Los sacerdotes, dice Hebreos, en el Antiguo Testamento tenían que ministrar año tras año, tenían que ofrecer víctimas.
En este caso, luego que viene Cristo, ya el sacerdocio termina su labor porque ya los sacrificios se terminaron también. En este caso, Cristo, y lo dice el escritor a los hebreos, con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Así es de que los sacrificios en la antigüedad eran incompletos e imperfectos, porque tenían que ofrecerse cada año y muchas veces. Pero con todo esto, no se podía encontrar ninguna clase de satisfacción. Esto quiere decir que simplemente en el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios en acción de gracias, pero estos no satisfacían totalmente la demanda del Padre. No lo hacían porque obviamente el pecado continuaba y ellos al año siguiente tenían que volver de nuevo a sacrificar, precisamente por esa misma razón. Varias cosas hemos recalcado constantemente y una de ellas es que los sacerdotes dentro del templo permanecían siempre de pie. ¿Por qué los sacerdotes permanecían de pie en el templo? Porque ellos daban a entender que todavía los sacrificios no se habían consumado totalmente. Mientras que dice la Escritura, Cristo terminó su sacrificio y se sentó. ¿Qué quiere decir eso? Que los sacrificios ya fueron consumados totalmente. Bien, aquí entonces tenemos esta realidad. El pecado continuaba y las víctimas debían volver a ser sacrificadas. Era imposible que el pecador fuese perfeccionado a través de estos sacrificios, que en regla general eran simplemente temporales. La labor sacerdotal nunca culminaba de esta forma. Esto hace, obviamente, que cuando vemos nosotros a Cristo, lo que hizo Cristo con su sacrificio fue perfeccionar a los santificados. En el Antiguo Testamento no se podía hablar de ninguna perfección. Obviamente, ya dije, esto eran simplemente sombras y figuras que apuntaban a, es lo que nos está respondiendo la pregunta 63. ¿Estos simbolizaban a quién? A Cristo. Estos simbolizaban a Cristo. Bien, Cristo dejó atrás las sombras y figuras para establecer la realidad a través de sí mismo. Todos los corderos sacrificados eran distintos, mas Cristo una sola vez se entregó para cumplir las demandas de la ley. Esto, entonces vamos a mirar aquí a la pantalla. Por favor, me ubica la diapositiva número 6. Vamos a mirar allí. La 6. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta de esto? Mire, el antiguo pacto. Del antiguo al nuevo pacto. Aquí tenemos la muestra de ¿qué? El antiguo pacto, ¿cierto? Vean la manera como ellos en el tabernáculo presentaban sus sacrificios, la presencia de Dios descendía al tabernáculo, el pueblo estaba alrededor, el tabernáculo estaba en el medio, esto simbolizando que la presencia de Dios estaría con ellos allí en el desierto. Esto era lo que simbolizaba el antiguo pacto. ¿Cómo lo hacían ellos? A través de sacrificios, así ellos mostraban la relación que tenían con Dios y recordaban siempre su promesa. Ahora, cuando vemos el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Nosotros entonces vemos a quien partió la historia, a Cristo mismo. Y lo vemos allí, obviamente, mostrándonos a nosotros que los sacrificios iban a tener un cumplimiento. Ese cumplimiento no se iba a dar a través de cualquier clase de sacrificio. Era necesario que descendiera el mismo Hijo de Dios, se cargara con nuestros pecados y nos ofreciera a todos nosotros el perdón. ¿Para qué? Para nosotros ahora simplemente estar recordando que nuestros pecados ya han sido perdonados, ya hemos sido santificados en Cristo y que al mismo tiempo en Cristo nosotros ¿somos qué? Alimentados. Esto nos hace un eco a lo que Cristo mismo dijo. Miren lo que sucedía aquí en el Antiguo Testamento. El tabernáculo, ¿dónde se encontraba? En el centro. La adoración era la parte central de este pueblo. Ahora, cuando Cristo mismo nos dice a nosotros, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Qué nos recuerda eso? La promesa del Señor de estar en medio de su pueblo. Obviamente esto les ofrecía, el pueblo sentía seguridad solamente de saber que Dios estaba ahí. Esto era lo que simbolizaba precisamente el tabernáculo. Ahora, ¿nosotros qué sentimos cuando sabemos que Cristo prometió estar con nosotros? Seguridad, confianza. Debe ser para nosotros, obviamente, esa realidad. Así es de que ya no lo hacemos a través de sacrificios, ahora solamente recordamos el único
sacrificio efectuado a través de Cristo. Ahora ya saben ustedes, ¿y cómo lo simbolizamos nosotros? ¿Cuál es el simbolismo que tenemos nosotros? A la Santa Cena, por supuesto. Con ello recordamos precisamente que Dios prometió estar con nosotros para siempre. Así es de que ya no necesitamos derramar sangre ajena. Dios dejó su palabra para obedecerla sin necesidad de ninguna clase de sacrificios. Nuestra obediencia ya no la mostramos sacrificando a una víctima inocente. Ahora nuestra obediencia la mostramos de otra forma. Vamos a ubicarnos en 1 de Samuel capítulo 15. Tenga ahí la diapositiva. 1 de Samuel capítulo 15 verso 22. Por favor, el que lo tenga se puede ubicar. Hermanos, por favor, por aquí, por este lado hay sillitas. Por acá, por aquí, nena, por aquí por fuera para que no se peguen en la cabeza. No me coloquen a sufrir. Sigan. 1 Samuel 15, 22. Por favor, los que están allá atrás, si alguien entra, no se queden mirándolo, ustedes le dicen, cuidado. Alerta. Escuchemos la lectura. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Teniendo en cuenta la lectura. Supongamos que nosotros decimos acá, bueno, nosotros pues reconocemos que todo lo que la Biblia dice es verdad, por lo tanto la Biblia dice que nosotros debemos ofrecer sacrificios. Pues quitemos todo esto de acá, armémonos un altar de piedras y cada uno va a traer un palomino, un cordero cada domingo. Y vamos a sacrificarlo, después lo asamos, nos comemos la carne y la sangre entonces la untamos en el dintel. Y estaríamos siendo como los judíos. Pudiéramos sentirnos en ese sentido muy confiados. Pero la cuestión acá es que lo que está diciendo en 1 de Samuel precisamente es eso. Se agrada más el Señor en prestar atención y en la obediencia, que en los muchos sacrificios. Esto simplemente anticipaba eso porque recordemos que una de las cosas que nos muestra este pasaje es al mismo rey Saúl con deseo de sacrificar una víctima, pero era un total desobediente. Por eso Samuel le llama la atención y le dice, no Señor, es que el Señor se agrada más en la obediencia que en que usted vaya y sacrifique una víctima. Eso no tendría sentido. Entonces, es como entonces nosotros ahora mostramos nuestra obediencia. ¿Cómo lo hacía el pueblo en la antigüedad? Ya lo dijimos. ¿A través de qué? Nosotros a través de qué? De la obediencia. Eso es. Ahora, ya Dios no se complace en ninguna clase de sacrificios. El de su propio Hijo ya fue suficiente. Mas ahora se complace en la inquebrantable confianza y obediencia de sus hijos. Por eso es que Cristo mismo vino al mundo con el propósito de enseñarnos la obediencia y al mismo tiempo para convertirse para todos nosotros en aquella fuente de salvación eterna. No hay otra cosa que podamos nosotros encontrar en Cristo. Ahora, Oseas 6:6, que es el siguiente pasaje, nos dice. Oseas 6:6. ¿Alguien lo tiene por allí? Se prepara quien tenga Hebreos 5. Escuchamos. Sí, Josué, lee. 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Lo escucharon? Porque misericordia quiero. ¿Y qué más? ¿Y qué más, Josué? Y conocimiento de Dios más que holocausto. Dos cosas importantes, misericordia y conocimiento. Los dos están apuntando obviamente a los sacrificios. Ya dije, esto simplemente es anticipando
de que el pueblo ya no tendría que volver a sacrificar. Ahora entonces nos identificaríamos de otra manera. Cualquier sistema que pretenda ganarse el favor de Dios o la salvación por otros medios, esencialmente está rechazando el significado de la muerte de Cristo. Si alguna persona dice que es salva por obras, está tomando el camino que no es. Si otra persona dice que puede acercarse a Dios o tener comunión con Él de cualquier otra manera, está por el camino que no es. Eso tenemos que aclararlo. Así es de que cualquier otro medio que se utilice automáticamente es un rechazo directo a Cristo y a su sacrificio perfecto. Así es de que no podemos decir otra cosa más lo que la Biblia dice. Al mismo tiempo está negando la obra perfecta llevada a cabo en la cruz del Calvario. O sea, desconocer nosotros o simplemente rechazar el único medio de salvación es quedar nosotros a expensas de caer en la condenación eterna. En esto entonces es preciso tener claro esto. Alguien está allí en el capítulo 5 de Hebreos, verso 9, y este será nuestro texto final. ¿Alguien lo tiene? Y Hebreos. habiendo sido perfeccionado, Sí. vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Dice, y habiendo alcanzado, ¿qué fue lo que alcanzó Cristo? Ahí dice el texto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Bien, él vino ¿qué? A ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. No dice autor de eterna salvación a todos aquellos que se sacrifican u ofrecen sacrificio. No dice eso. Dice, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Ahora, miren, esto solamente quería aclararlo, es porque los del Antiguo Testamento fueron obedientes. El Señor les había dicho que tenían que tener comunión con Él de esta forma y ellos obedecieron. Sí. Por eso la misma Escritura dice que Abraham le fue su fe contada por justicia, por su obediencia. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Él vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Y ya entonces leímos primero de Samuel y leímos Oseas, donde dice, no es a través de sacrificios, es a través del conocimiento, es a través de la obediencia. Como nosotros podemos tener una mejor comunión con Dios. Amados niños y jóvenes, Cristo es el verdadero mediador del nuevo pacto, quien sirvió de reconciliación con el Padre, quien cumplió los requisitos del sumo sacerdocio, siendo al mismo tiempo la víctima por voluntad de Dios, el Padre. Eso tiene que ser Cristo para cada uno de nuestros hijos. Y así es la manera como nosotros tenemos que presentarlo a ellos. No debemos nunca presentar a un Cristo clavado en una cruz, sufriente y totalmente derrotado. Ese no es el Cristo de la Biblia. El que muestra en la Biblia es aquel que galardona a su Padre a través de su propio sacrificio y nos da a nosotros de paso una salvación contundente. Ese es el Cristo que muestra la Biblia, que en victoria venció el pecado y la muerte. Amados padres, sirvamos al Señor en agradecimiento, honremos a nuestro Rey, enseñemos a nuestros hijos a servirle. Él es nuestro Dios Salvador. Y no podemos inculcarle a nuestros hijos cualquier otra creencia más que la que encontramos en las Sagradas Escrituras. Si dedicamos verdaderamente a transmitir a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice, de seguro el Señor entonces hará en sus corazones una obra. Por lo menos los apartará del pecado y va a ser más difícil que ellos sean engañados. Y nosotros dormiremos y descansaremos con nuestras conciencias tranquilas, sabiendo que hemos hecho la labor que obedientemente tenemos que hacer. Que Dios nos ayude y que permita que en su sabiduría nosotros podamos primeramente alcanzar a los de nuestra casa. Luego entonces vayamos a los de fuera. Seguro el Señor entonces será glorificado y su palabra correrá y será glorificada conforme a su voluntad. Amén. ¿Quién desea orar por los niños y por los jóvenes? Por favor, se puede colocar sobre sus pies y puede entonces orar y los demás le apoyaremos en oración.
Hermano Yadín, por favor. Nuestro buen Dios, Padre, Padre gracias. Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por estar en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque has dispuesto en nuestro corazón el acercarnos a este lugar, a escuchar tu santa palabra. Así es, Padre glorioso. Y gracias, Señor, por todo lo que aquí se enseña, Señor, para bien de nosotros y de nuestros hijos. Así es, Padre glorioso. Qué bueno. Padre, gracias por este catecismo infantil, Señor, que fue redactado por personas piadosas, Así es. basados en tu palabra, Señor, y en la verdad de las Sagradas Escrituras, para Gracias. enseñarnos a nuestra y a nuestros hijos. Gracias, Señor, por recordarnos que las personas en el Antiguo Testamento no fueron salvas por obras, sino por fe, por obediencia a Dios el Padre, anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Y así como Él vino, murió y resucitó por nosotros, para darnos Así vida es, eterna, Padre. Señor, Señor de gloria. te damos gracias, Señor, también por darnos la oportunidad de recordar estas verdades y de enseñarlas a nuestros hijos. Porque esto nos da esperanza, Señor. Sabemos que aunque un día moriremos, también resucitaremos para ir a tu presencia, Señor, para estar contigo por toda la eternidad. Te damos gracias por esta salvación gratuita y tan grande que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por esa razón, Señor, te encomendamos en tus santas manos a los niños, a los jóvenes, Señor, para que tengan esperanza, Señor, en medio de este mundo de problemas, en medio de este mundo de dificultades, en medio de este mundo de tentaciones. Señor, te pedimos que les ayudes, que les des ánimo, aliento, esperanza, Te glorificas. sabiendo que todo lo que se haga para ti, Señor, no es en vano. Todo lo contrario, tiene una recompensa segura, aun cuando tarde, aun cuando no la veamos venir, aun cuando todo pareciera estar acabado, Señor. Tú eres el que nos recuerda, Señor, que tú gobiernas este mundo, que tú tienes promesas, Señor, que cumplirás en su debido tiempo sobre nosotros, sobre nuestras familias, Señor. Gracias, Como dice tu Padre. palabra, porque yo tengo pensamientos para ustedes, pensamiento de bien y no de mal, Señor, para daros el bien que mereces. Así, Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros, a nuestros niños, a los jóvenes, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a poner nuestra confianza en ti, a no apartarnos de tus caminos, Señor. Te rogamos, Padre, también que tú guardes a los niños y a los jóvenes Así es, Señor. de toda mala influencia, Señor, de toda mala amistad que quiera apartarlos del camino de tu palabra y del camino del bien, Señor. Por favor. Que tú les bendigas y los guardes y los protejas de todo mal y de todo peligro, Señor. Ayúdales en su vida, ayúdales también en los retos que tienen que pasar, sus estudios y todo lo que se propongan, Señor, para que tú les bendigas y les des un futuro provisorio, Señor. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Y todo esto lo dejamos en tus santas manos para que puedas conforme a tu santa y soberana voluntad. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Queremos darte las gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo, Señor. Te pido primeramente, Señor, por los padres, para que tú les guíes en sabiduría, para que ellos también puedan guiar a sus hijos, Señor. Bien sabemos que un vaso que se encuentra vacío no puede llenar otro, Señor. Primero necesitan los padres llenarse del conocimiento de tu palabra para así mismo poder llenar la medida de sus hijos, Señor. Te pido, Padre, que seas propicio a cada uno de nosotros en medio de nuestra necesidad, Dios mío. Y te pido, Señor, para que prepares a las futuras generaciones, el relevo, Señor, de esta generación de cristianos que está avanzando, Señor, pero que tú también en tu misericordia estás preparando a estas nuevas generaciones para el futuro, Señor. Aquellos que llevarán el estandarte del Evangelio, Señor, a las diferentes naciones, a los diferentes lugares, Dios mío. Pero te pido que obres de manera especial, Señor,
y que asimismo sea tu Espíritu Santo guiando, dirigiendo, enseñando, Señor. Guarda ahora de nuestros niños, Señor, para que cuando lleguen a su adultez ellos estén preparados totalmente para la buena obra, Señor. Y te pido asimismo que nos ayudes a nosotros, Señor, como padres. En todo rogamos, Señor, que nos permitas descansar en ti y encomendar nuestras vidas en ti. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Colóqueme la diapositiva un momentico, rápidamente. Qué pena con usted. Esta es una observación que no le dije a Jorge Alexander que la dejara ahí, pero vamos a mirarla. La 2 y la siguiente, la otra, la anterior, esa. Con esto quería simplemente terminar. Sacerdocio, altar, víctima, o sea, sacrificio. Sacerdocio, altar, víctima. Esto se hacía vez tras vez. Ahora vamos a la anterior, a la primera. Entonces, vemos nosotros, una era la que se ofrecía en el Antiguo Testamento, y la pregunta 63 decía, ¿y a quién apuntaba estos sacrificios o a qué simbolizaban estos sacrificios? Y ahí lo tenemos. Obviamente, como les he explicado en algunas otras ocasiones, esta es la imagen de un actor. Ese no es Cristo, pero es una especie de representación que hicieron acerca de aquellos tiempos. Entonces la imagen se utiliza simplemente para que nosotros tengamos una idea de quién era el Cordero. Pero obviamente no podemos nosotros pensar que este actor que se llama Jim era Cristo o que se encarnó en Cristo. No es así. Entonces simplemente, ya dije, lo utilizamos como una referencia, nada más. Entonces, ¿a qué apuntaban los sacrificios del Antiguo Testamento? A Cristo, el Cordero de Dios. Ahí simplemente quería terminar con esa aclaración. Muy bien, mis hermanos. Hoy nos corresponde continuar con nuestra enseñanza expositiva acerca del Evangelio. ¿Cuál Evangelio estamos estudiando? El Evangelio según San Mateo. ¿Y en qué capítulo vamos? 24, muchas gracias. Esa es una manera de probar a ver cómo vamos. Bien, vamos en el 24. Gracias, Maureen. Hay que obviamente seguir insistiendo con estas cosas porque es necesario que nosotros conozcamos todo el consejo de Dios. Pasamos el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo decíamos que es una parte del Evangelio muy compleja para predicarla. Muy compleja para predicarla porque la mayoría de predicadores no les gusta este pasaje. O de una u otra manera no es como muy conveniente enseñarlo en una sociedad donde nosotros estamos identificados solamente con el amor. O sea, tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero la cuestión es que el amor no nos lleva a nosotros a querer decir que tenemos que dejar de lado las escrituras. Igualmente tenemos que seguir enseñando las escrituras tal y como aparecen allí. Entonces, como ya vamos en el capítulo 24, este capítulo 24 también es un pasaje bastante complejo. Y hoy lo vamos a aclarar por algunas razones. Bien, si están ahí, mis hermanos, leemos 24 a partir del verso 3, que fue donde nos detuvimos la semana anterior, hasta el verso 14. Aquí no es que nosotros, y esto antes de iniciar con la lectura, no es que yo esté diciendo que acá estoy siguiendo la línea de pensamiento, porque en este caso decimos, paramos en el verso 14, ¿y por qué tenemos que parar en el verso 14 si todo el capítulo 24 es un solo sermón? Pero ¿por qué entonces paramos en el 14? Bueno, lo que yo quiero hacer con esto precisamente es detenerme en el verso 14, es porque así podemos explicar un poquito más. Si leemos todo el capítulo no vamos a poder explicarlo un poco más a fondo. Entonces por eso nos vamos a detener en el capítulo 14 en ciertos versículos para poder entonces dar algunas explicaciones al respecto. Si están ahí, entonces dice así, voy a leer en favor de ustedes, verso 3 hasta el 14 dice:
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Oremos por un momento. Señor, te doy las gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad. Por tu palabra bendita leída, Señor, sabemos lo complejo que es para nosotros como humanos. Pero también, Señor, descansamos en tu sabiduría. Señor, por eso pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia, Señor. Enséñanos en esta mañana. Te pido, Señor, que te coloques en medio nuestro conforme a tu promesa y sea nuestro Maestro, Señor, en esta mañana, conforme la guía de tu Espíritu Santo en tu palabra y en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu verdad, por tu palabra, por tu justicia, por tu sacrificio y por tu segunda venida, que nos trae descanso y paz, Señor, a nuestros corazones. En tus manos encomendamos este tiempo y para tu gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar reflexionando con el título Señales del fin. Pero lo vamos a hacer entonces a manera de pregunta. Señales del fin. Ahí, entonces es donde vamos a concretar esto. Recordemos algo antes de avanzar. Desde el capítulo 21, verso 23 en adelante, el Señor entró al templo. Allí sostuvo algunas discusiones, algunas confrontaciones, pero luego ya en este capítulo 24 dice que Él salió del templo y se fue hacia el monte de los olivos. O sea, ya este capítulo 24 ya no está dentro del templo. Ya las discusiones pasaron en el capítulo 23, desde el capítulo 21 hasta el 23. Luego entonces el Señor sube hacia el monte de los olivos con sus discípulos, y a ellos es que el Señor les está hablando este capítulo 24. O sea, ya no lo está haciendo en público, ahora lo está haciendo solamente con sus discípulos. Bien, algunos ven en este pasaje un contenido exclusivamente escatológico. Esto le encanta a los dispensacionalistas. Este capítulo es una bandeja y sacan muchas cosas de allí. Entonces, una de las cosas que vamos a aclarar es eso. Entonces, exclusivamente dicen que es un pasaje escatológico, o sea, solo trata de las últimas cosas. En este sentido, dicen ellos, es una profecía predictiva. Utilizan todo el capítulo 24 para hablar de profecías. Pero en este pasaje Cristo se presenta un concepto de las muchas cosas que han sucedido, suceden y sucederán en el futuro, que difiere obviamente y radicalmente de las muchas filosofías que hoy en día escuchamos, específicamente cuando se trata de temas históricos. Voy a definir algunas. Primero, encontramos nosotros el concepto cíclico, el cual hace referencia a que todo está sujeto a ciclos sucesivos de tiempo, que finalizan y vuelven a comenzar de nuevo. Algo así como un círculo vicioso. O sea que parece que el mundo gira en la misma rueda. Esto obviamente se conoce como el concepto cíclico. Segundo, el concepto caótico. Este es totalmente fatalista, desordenado, confuso, sin designios ni esperanza. Muchos desde los púlpitos usan este concepto, o sea, el concepto caótico. ¿Para qué? Simplemente para atemorizar a los creyentes y hacerlos un poco más sumisos. Entonces, es bueno utilizar algunos pasajes para meter miedo.
Entonces, esto es lo que dice la Biblia, mire, oiráis de rumores de guerras. Yo no sé si ustedes han visto videos donde se habla de desastres, de terremotos, y la gente se come las uñas pensando y cuándo llegará ese momento. Entonces, para atemorizar se utiliza este concepto fatalista. Tercero, el concepto del progreso natural inevitable. Este conduce a una especie de vaga utopía, donde el resultado está condicionado a las circunstancias. Puede ser para bien o puede ser para mal. Algo así como la rueda de la fortuna, que uno llega y la hace girar sin certeza en dónde va a caer. O sea, simplemente será una suerte. En este concepto, obviamente, el progreso natural inevitable, se dice que mañana puede suceder cualquier cosa. O sea, el desastre que dice Mateo 24 puede suceder mañana. Preparemos maletas porque en cualquier momento vienen los terremotos, la guerra y tenemos que salir a las montañas. Y entonces algunas personas están preparadas para cuando lleguen estos momentos. Bien, nuestro Señor Jesucristo, en contraste, presenta un concepto de la historia en el cual Dios es soberano. Ninguna de estas tres cosas que hemos dicho obviamente tienen sentido en cuanto a lo que la Biblia enseña. Bueno, de hecho, recordemos que los sábados estamos estudiando los decretos de Dios. ¿Qué dicen esto? Que el Señor está al control absoluto de todos los acontecimientos de la historia. ¿Se hace o no? Bueno, eso es lo que dice entonces el estudio allí. Que el Señor entonces, al ser soberano, tiene un propósito definido y está llevando a cabo ese propósito. Algunos, al llegar a esta parte del Evangelio, entonces hacen un fuerte énfasis a las guerras, las pestes, la gran tribulación, y entonces pierden de vista que todo el pasaje contiene dos ingredientes esenciales. Mira, hermanos, cuando ustedes escuchan en algunas ocasiones predicar Mateo 24, ustedes se dan cuenta cuando alguien está leyendo y levanta la voz ahí donde dice, habrán pestes, o habrán guerras y rumores de guerra, y la gente está esperando y cuándo entonces va a suceder esto. Y entonces levantan la voz para decir que posiblemente pueda haber una guerra tercera que va a destruir todo. Y entonces preparémonos para esos momentos duros. Bien, cuando se habla de la gran tribulación, todas estas cosas simplemente hacen perder de vista el contenido esencial de todo el pasaje. ¿Cuáles son esos dos ingredientes? Uno es la soberanía de Dios y el otro es la predicación del Evangelio. O sea, lo que tenemos que resaltar de Mateo 24 es que Dios es soberano. Y segundo, que el Señor dijo que teníamos que predicar el Evangelio. Esas son las dos partes importantes de Mateo 24. Vuelvo y repito, ustedes se dan cuenta cómo hacen mucho énfasis en la guerra, rumores de guerras, y la gente vive atemorizada con eso. Bien, ahora, no es un pasaje de temor, sino de seguridad en el poder y la providencia de Dios. Vamos a leer el verso 3, que es lo que dice. Vamos ahora sí a entrar en materia luego de esta corta introducción. Dice el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren lo interesante de todo esto. Ya dijimos la semana anterior, en el capítulo 24, verso 1 y 2, luego de que el Señor dijo que iba a ser desolado ese lugar, entonces ellos iban saliendo del templo y hicieron que el maestro volteara a mirar. Señor, ¿sí miras las paredes hermosas del templo y lo glorioso de nuestro templo? Sí, dijo el Señor, pero de eso no quedará piedra sobre piedra. Él les dijo, se va a acabar lo que ustedes consideran que es más glorioso para ustedes, porque tenían al Señor delante de ellos y lo que hicieron fue matarlo. Pero ellos entonces le interesaban precisamente la estructura de su gran templo y glorioso templo. Entonces, ellos quedaron en una incógnita de lo dicho por el Señor en los versos anteriores. No perdieron entonces la oportunidad de preguntar. Cuando el Señor se encontraba, dice ahí en el verso 3 iniciando, dice, y estando él sentado. Entonces lo tomaron sentado. El Señor se sienta y ellos automáticamente dicen, es la oportunidad para preguntar acerca de esto. Quizás viendo la ciudad desde lo alto, donde ellos se encontraban. Para ellos la destrucción del templo era sinónimo del fin de los tiempos. O sea, si el templo es destruido, el mundo se acaba. Ya no hay más nada que hacer. El mundo es totalmente destruido porque destruyeron nuestro templo.
O sea que en cierta manera ellos colocaban más confianza y seguridad en el templo. Por eso les estaba diciendo yo hace un momentico en la enseñanza infantil. El tabernáculo permanecía en el centro. Pero es que para nosotros ya no hay un tabernáculo literal. Para nosotros está Cristo mismo en el centro de su pueblo. Así de que nosotros tenemos una seguridad. No es que el Señor en primer lugar les quitó su templo, luego primero les quitó su tabernáculo y luego les quitó su templo. Y esto era porque ellos habían empezado a colocar más su confianza en estas cosas. Y ya dijimos nosotros, en el año 70, la semana pasada hablábamos sobre eso, en el año 70 el general romano Tito vino y destruyó todo de tal forma que quemó el templo, quemó el arca de la alianza, quemó el altar y no quedó piedra sobre piedra tal como el Señor lo había dicho 40 años antes. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos de eso. Bien, allí no quedó entonces absolutamente nada. Bien, en esto el Señor aclara que entre la destrucción del templo y el día del juicio habría un extenso periodo, donde como señales de ese periodo el Señor daría unas advertencias para la iglesia de algunos sucesos muy notorios. El Señor está hablando entre su primera venida y su segunda venida. Y el Señor dice, voy a mostrarles algunos sucesos notorios desde mi primera venida hasta mi segunda venida. Todo eso iba a encajar allí. Era interesante porque obviamente ellos pensaban que todo iba a suceder de un momento a otro. O sea, se vienen los enemigos, destruyen el templo y se acaba el mundo. O sea que ya, ellos se preocuparon en cierta manera diciendo, Señor, dinos cuándo será el final de estas cosas. Porque sabía que a ellos les iba a acontecer todo lo que el Señor les iba a decir. Por eso estoy diciendo que muchas personas hoy en día consideran que mañana puede venir definitivamente toda la destrucción. No estamos diciendo que no pueda acontecer, lo que estamos diciendo es que nosotros no sabemos del día ni la hora, eso solamente lo sabe el Padre. Nosotros lo que tenemos que estar es preparados para ese momento, eso es todo. Dice el versículo 4 y 5, leamos todos por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, dice el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera advertencia, entre la primera y la segunda venida, ¿cuál fue esa primera advertencia? Mirad que nadie os engañe. ¿Ustedes creen que esto realmente el Señor lo dijo porque iba a suceder en el día del juicio o al final de los tiempos? No, el Señor le está diciendo, cuidado porque a la iglesia le van a venir falsos profetas. Así es de que como ellos estaban tan interesados en saber cuándo sería el fin de estas cosas, el Señor les dice, no, primero prepárense para el camino. Uno nunca le dice, por ejemplo, a un hijo, váyase de aquí al otro lado a la montaña y arranca a ver hasta dónde llega. No, uno le dice, por lo menos lleve un poquito de agua por el camino, o sea, váyase con su preparación. Esa es una de las cosas que el Señor les dice a través de estas cosas. Mirad que nadie os engañe. El hecho es que siempre que miramos a las señales o prestamos nuestra atención, nos volvemos susceptibles a ser engañados. Yo sé que ustedes de una u otra manera son testigos de esto, del engaño tan terrible que hay en el mundo entero. Engaño moral, engaño religioso, engaño espiritual. Antes decían las personas, bueno, se levantó un falso profeta y engañó a algunos. Pero es que hoy en día no son algunos, hoy en día son masas. Usted ve masas de personas engañadas que mueren por su mentira. Y eso es terrible. Ahora uno dice, es que el Señor estaba diciéndole a sus discípulos, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre y eso iba a suceder en el fin de los tiempos. No, mi hermano. Mire, vayan ustedes y échense una búsqueda en la historia. ¿Cuántos se han autoproclamado Mesías? Hoy tenemos mesías religiosos y tenemos mesías políticos. Pero el engaño continúa siendo el mismo. La gente se presenta como el salvador de todos los problemas del hombre. Eso no existe. Y con eso entonces utilizan sus engaños. No podemos nosotros simplemente prestar atención a estas cosas. Hay muchos falsos profetas rondando con falsas señales de espiritualidad, poder y autoridad. Ya lo habíamos resaltado en algunas ocasiones. Personas se reúnen en lugares, multitudes de personas, solamente a que les hagan llover escarcha.
Ahora uno pregunta, ¿y para qué eso? ¿A qué ayuda eso, hermano? ¿Cómo crece el creyente llevándose un poquito de escarcha en la mano que después se va a desaparecer? ¿Para qué? Cuando lo que el pueblo necesita es, dijo el profeta en la antigüedad, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, hermano. El pueblo lo que necesita es conocimiento de las escrituras para no ser engañado. Ahora, lo que el Señor dice es, mirad que nadie os engañe. Pudiéramos nosotros decir, la única manera de no ser engañados es teniendo el conocimiento de lo que el Señor dijo. De lo contrario, entonces estaríamos expuestos. El poder y la autoridad que muchos dicen ostentar. La única manera cierta de guardarnos del engaño es fijar la mirada en nuestro Señor Jesús y también en sus palabras. En conocimiento y obediencia. No busquemos, hermanos, señales especiales. No perdamos tampoco el tiempo mirando a otros. Debemos colocar nuestra mirada. Hebreos 12 dice, puestos ¿en quién? Cristo, Porque es el autor y consumador de la fe. No debemos perder de vista al Señor. Detengámonos por un momento para reflexionar que aquí no se dice nada del fin. No. Cuidado, lo que está diciendo acá el Señor es una advertencia. ¿Para qué? Porque obviamente entre su primera y su segunda venida vendrían falsos diciendo que son el Cristo. Esto harían anticipar su segunda venida. Esto ha sido una constante. Antes del año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, muchos rebeldes nacionalistas se denominaron a sí mismos líderes del pueblo, presentándose como los salvadores enviados, usurpando así el lugar de nuestro Señor Jesús como el Mesías. Y esto ha venido ocurriendo aún después del año 70 hasta nuestros días. Por eso el Señor dice, vendrán muchos. Lean ustedes el pasaje, dice, se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, verso 4, y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Cuando dicen muchos, es porque vendrán muchos, de los cuales nosotros debemos estar guardados. De igual manera dice el versículo 6 al 8, ya dijimos, esto es una advertencia. Esto es una advertencia, no se está hablando nada del fin. Versículo 6 al 8, leamos, dice lo siguiente. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bien, ya el Señor anticipadamente cuando habló en el versículo 7, el versículo 6 dice, pero aún no es el fin. O sea, cuando Él le habla de guerras y rumores de guerras, dice, no es el fin. Ahora eso también tenemos que aclarar. Esta es la segunda advertencia. ¿Cuál es la advertencia que nosotros encontramos acá? Recordemos, la primera dice, mirad que nadie os engañe. La segunda advertencia dice, no os turbéis. O sea, no se dejen amedrantar por esto. No se dejen inculcar temor. Es una segunda advertencia. ¿De acuerdo? No está hablando el Señor del fin del siglo. Está hablando el Señor que hay que advertir a la iglesia. El fin no viene todavía. Vienen unas advertencias de las cuales nosotros debemos guardarnos. Esta segunda advertencia es no os turbéis. Hermanos, preguntémonos. ¿Acaso desde que Cristo ascendió al cielo no ha habido guerras? ¿Ustedes alguna vez se han dado la tarea de contar cuántas guerras han habido? ¿En este tiempo actual hay guerras? Claro. Hace un tiempo atrás estábamos en un servicio de oración. Alguien en ese tiempo pidió, porque había unos rumores de guerra por allá en el otro lado, y entonces dijo, no, por la guerra que se está levantando allí, siempre hablan de la guerra de Israel con Palestina y todas estas cosas que suceden allí, por la guerra.
Está bien que nosotros oremos de pronto por los ucranianos, porque no haya guerra con los rusos, porque no asesinen a gente inocente. Está bien que hagamos eso. Pero siempre tenemos que guardarnos nosotros de que no estemos viviendo una guerra bajo techo. O sea, nosotros nos estamos preocupando por guerras que hay al otro lado y se nos olvida que nosotros tenemos una guerra en nuestros propios hogares, que primero tenemos que tratar de solucionar. Tenemos que, Señor, estas guerras morales, espirituales que se han presentado, ayúdanos, Señor, para poder soportarlas. Una de las cosas que dice el Señor es: no os turbéis. Esta es la única manera, es colocando nuestra plena confianza en el Señor. Ahora, ¿cuántas guerras ha habido alrededor del mundo y en todos los siglos? ¿Acaso es que el Señor está hablando de guerras al fin de los días? No está hablando de que vendrán las guerras allá, porque la gente parece que cuando se preparan para eso en el punto de vista escatológico es: vendrán guerras, como si no hubiéramos visto nosotros guerras en nuestro tiempo. Todos los días. Colombia lleva una guerra de 60 años. Llevamos 60 años en guerra. Y estamos preocupados porque en el futuro van a haber guerras. Todos los días se derrama sangre. Todos los días. Esto es algo que debemos tener en cuenta, obviamente, en lo que el Señor está diciendo. A través de los siglos la profecía se cumple continuamente, pero no es una señal de que por una guerra o un rumor de la misma ya llegó el fin. Las guerras y los rumores de guerra no nos llevan al final de la historia, sino al principio de poder entender las maldades en el corazón del ser humano. Por eso el Señor dice: no os turbéis, o sea, no se dejen amedrentar, ya lo dije, con estas cosas. Bien, si pensamos nosotros en ello, obviamente algunas personas estarían pensando de que porque hay una guerra en Ucrania y Rusia, entonces definitivamente el mundo está a punto de acabarse. ¿Sí han escuchado ustedes o han sentido de pronto en alguna ocasión cuando dicen: se encendieron los rusos con los ucranianos y tienen armas biológicas? ¿Qué dice la gente? Van a enviar una peste. O sea, nos vamos a morir, van a envenenar el agua, el aire está envenenado. Hace poco decían: ahora el coronavirus ya no es porque otro estornude, ahora ya viene en el aire, el coronavirus lo lanzaron al aire y toda la gente, el coronavirus, ahora la gente vive asustada con esto. Y ya entonces vienen otras por allí que ya están anunciando guerras a través de químicos que lanzan. La gente está con esta situación. O sea, tenemos guerras de todas las índoles. Bien. Así es como nos encontramos. Ahora sí es de que esto no es un cuento futuro, es algo que nosotros ya lo hemos visto. Las guerras y los rumores de guerra no nos van a llevar hasta el final. Así es como identificamos el corazón del hombre. Hubo desastres naturales durante ese periodo, como los ha habido en todos los tiempos de la historia. Ahora, dice: porque entonces, dice el Señor allí, el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pregunta para ustedes: ¿hemos escuchado acaso por las noticias que han habido pestes? Claro, en el siglo XVI, ustedes recuerdan, quienes hayan podido leer o hayan escuchado, hubo una peste que se llamó la peste negra o la peste bubónica. Bueno, en ese tiempo murieron muchas personas. Se dice que la tercera parte casi de Europa falleció por esta plaga. Y no es algo que nosotros podamos decir: en el futuro vendrá una peste. Hace poco el mundo entero estuvo sujeto bajo una peste. Antes se había hablado del ébola. Antes se había hablado de la plaga porcina, la peste porcina, que la del pato, la gripe aviar, el H1N1, el SIDA y todas las plagas que nosotros hemos conocido, y aquellas que históricamente no se registraron pero que fueron plagas. De hecho, la Biblia nos habla a nosotros que en esos tiempos había una plaga. ¿Saben cuál era? Lepra. La lepra. Era una plaga. Entonces,
cuando no sé por qué, aquellos que les gusta tanto hablar acerca de estos temas escatológicos dicen, es que vendrán pestes, hermanos, vendrán pestes, como si no hubiéramos visto pestes. El Señor les está diciendo es, de aquí a allá, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso porque es una advertencia de que esas cosas estarían en medio de la iglesia. Con eso entonces hemos aprendido a convivir. ¿Recuerdan ustedes la profecía maya del 2012? Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Estos habían predicho que en este año sucedería una catástrofe de grandes magnitudes. Hasta película hicieron con el tema del... Y claro, Hollywood aprovechó el miedo, y entonces hicieron una película, bueno, reventó taquilla y tantas cosas y la gente asustada. Bueno, y de paso que a nosotros nos gusta que nos asusten, ¿no? Nosotros pagamos para que nos asusten. Entonces, la gente se fue a mirar la película y de ahí entonces, bueno, ¿cuándo entonces vendrá? La profecía dice así, etcétera, etcétera. Bien. La gente se atemorizó por estas cosas. Escuchamos en ese tiempo que cuando recién se habló acerca de la profecía maya, entonces la gente tenía, los hogares que tenían sus niños que no los habían bautizado, córrele a bautizarlo antes de que viniera el desastre, el fin del mundo. Bien, no es por el temor que nosotros vamos a obedecer, es por el amor al Señor que nosotros obedecemos. La humanidad ha tenido que aprender a convivir con las pestes, con el hambre, y aunque dice el Señor que todo esto sería principio de dolores, no debe ni debía ser interpretada como señales precisas de que el fin había llegado. Esto podemos también trasladarlo a la pregunta, ¿y acaso es que vamos a ver hambres en el futuro? ¿Vamos a ver hambres en el futuro? ¿Es simplemente que el Señor está hablando de que vendrán hambres en el futuro? ¿Un futuro escatológico? No, mi hermano, miren las noticias lo que está pasando en el África, en la India. Y en muchos lugares, hay hambre por todas partes. Argentina, en Venezuela hay hambre. Y en muchos otros lugares, obviamente, esto no es un asunto futuro, esto es un asunto que ya el Señor dijo, estén preparados. En este caso, obviamente, la advertencia es segunda, no os turbéis, o sea, no tengan miedo. Porque el Señor al mismo tiempo también prometió ser nuestra provisión. El Señor prometió ser nuestro guardador, nuestro escudo. El Salmo 27, en su primer versículo dice, la esperanza de mi vida, ¿de quién? He de atemorizarme. Bueno, les recomiendo ese principio del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la esperanza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, mientras el Señor esté con nosotros, preparémonos porque el Señor estará en esos momentos. Bien. Tercera advertencia, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hasta ahí entonces cita el verso 9. ¿Cuál es esta tercera advertencia? Persecución en el nombre de Cristo. Aquellos que les gustan, y una vez más lo cito porque quiero recalcarlo bien, aquellos que les gusta el tema escatológico y utilizar este pasaje para eso, van a decir, vendrán persecuciones. La iglesia será perseguida, la gran tribulación, la persona será perseguida por el nombre de Cristo, como si no hubiesen perseguido a los cristianos en toda la historia. Comenzando por la iglesia primitiva, lo lanzaban al Coliseo romano. Es que la iglesia no ha sido perseguida. El Señor en una ocasión dijo, entonces así, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así es de que esto no es un asunto escatológico, mis hermanos. Persecución en el nombre de Cristo. Muchos enseñan que la iglesia cristiana será, hablando de tiempo futuro, perseguida y aborrecida, haciendo énfasis a un tiempo escatológico futuro. Esto lo hacen por ignorancia o desconocimiento histórico. Yo digo por ambas cosas, ignorancia y por desconocimiento histórico.
¿Acaso los mártires del primer siglo, en el tiempo del malvado Nerón y luego en el malvado Vespasiano y su famoso Coliseo romano, no hacen gala a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo? En el tiempo de pre-reforma, muchos grupos cristianos fueron perseguidos y casi arrasados por la iglesia tradicional. Como ejemplo tenemos a los valdenses del siglo XII. Luego la matanza de los hugonotes en el día de San Bartolomé en Francia, donde masacraron alrededor de 4.000 cristianos en una sola noche. Así que la persecución contra la iglesia no es un asunto futuro. La iglesia siempre ha estado bajo amenaza. Por eso el Señor expresó, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Recuerdan entonces ustedes la lectura paralela allí en Mateo capítulo 10? Vamos a volver por un momentico allí. Por eso hay una lectura paralela que nos introduce a nosotros en el tema. Dice el verso 16, alguien que lo tenga allí, por favor. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes, valientes y sencillos como palomas, Dice el 17. y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, Y el 18. y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Bien, y el 19 y todo lo que sigue ahí para abajo. Si sigo diciendo, vamos a seguir leyendo, vamos a terminar leyendo todo el pasaje. Pero solamente quería hacer referencia a eso. El Señor le está diciendo a sus discípulos que los iba a enviar en medio de lobos. Ahora, hermano, históricamente nosotros sabemos que el único discípulo, el único apóstol de nuestro Señor Jesús que no sufrió martirio, ¿quién fue? El apóstol Juan. Pero de resto todos los demás apóstoles murieron martirizados, hermano. El primer mártir, apóstol de la iglesia, fue Jacobo. Y de ahí para adelante ni se diga. Ahora esto no es un asunto futuro. Un asunto que obviamente el Señor ya lo había dicho. Bien, hermanos, quiero aquí parar un momentico para decirles a ustedes, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Entonces prosigamos. 10:12 dice, leamos todos, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No quise seguir leyendo el pasaje que estaba leyendo mi hermano Yadín, es porque luego en el capítulo 10 de Mateo sigue diciendo lo mismo que está diciendo acá. O sea, el Señor lo único que está haciendo es un recordatorio de palabras que ya Él había afirmado en este caso. Así es de que esta es la cuarta advertencia. Muchos por temor traicionarán y muchos otros serán traicionados. Esa es la cuarta advertencia. Fíjense lo que dice el verso 10. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, esta cuarta advertencia de los creyentes por temor serán traicionados y muchos otros traicionarán. Ya el Señor, a través del apóstol Pablo, capítulo 20 de Hechos, había dicho que tuvieran ellos cuidado, que apacentaran a la grey de Dios como obispos que habían sido llamados para esa labor, porque entrarían en medio de ellos lobos rapaces que dispersarían el rebaño, que ellos tenían que tener mucho cuidado. Entonces, este tema de entregarse no es un tema de que, así como aparece ciertas películas por ahí, de que llegan y está escondido el cristiano por allá y vienen los que están sellando, los que colocan el sello del anticristo. Y entonces los que están ahí en la casa empiezan a decir dónde está escondido el sujeto y entonces vienen y lo sacan a las malas para sellarlo. Entonces dice, no, córteme la cabeza, yo no me voy a dejar sellar. Todo esto es simplemente para infundir temor. El asunto no es ese. El asunto es que simplemente aquí va a haber una traición, pero no es una traición como se imagina uno en esas películas o la traición de Judas. No tiene nada que ver con eso. Simplemente es cuando se rechaza y cuando se divide el cuerpo de Cristo. Ahí ya simplemente hay una división, que es la que está hablando aquí el Señor. Muchos entonces se entregarán unos a otros.
Esto muestra claramente que nuestro Señor no estaba pensando solamente en sus apóstoles, sino en todos los que vinieran también después de ellos. Recordemos que los falsos profetas no son solamente los que retuercen las escrituras, sino también aquellos que engañan con filosofías huecas y vanas sutilezas. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este engaño no solamente habla de estos falsos profetas de los cuales cita el verso 11, no solamente aquellos que retuercen las escrituras. Es que cuando se enseña una filosofía que aparta a la persona del evangelio o simplemente hace que sea más difícil que la persona llegue al evangelio, obviamente eso es ser un falso profeta. A veces pensamos nosotros que simplemente los falsos profetas son los que hablan cosas negativas de las escrituras. Con el simple hecho de que alguien haga apartar a otro o le haga más difícil el llegar a Cristo, ya está haciendo las veces de un falso profeta. Ya vemos nosotros cómo hoy en día la gente a través de la política se han encargado de enseñar el aborrecimiento a la familia, el aborrecimiento a Dios, el aborrecimiento a los propósitos divinos. Están haciendo las veces de falsos profetas y a veces uno no se da cuenta de esas realidades. Es importante entonces que tengamos en cuenta esta verdad. Bien, vamos a continuar entonces nuestro pasaje. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos 1, voy a buscarlo porque voy a terminar de leerles lo que cita allí. Romanos 1, rápidamente. Dice así del versículo 28 al 32. Escúchenme bien lo que simboliza, lo que significa ser un falso profeta. No solamente el que retuerce las escrituras o el que enseña algo falso de las escrituras, sino todos aquellos. Mire, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y luego dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Pues ahí nos damos cuenta entonces en Romanos 1 un breve recuento de esta situación anómala, precisamente que el Señor estaba aclarando allí. ¿Acaso esto no es muestra de que el amor de muchos ya se ha enfriado, como dice Mateo 24? Allí entonces dice que se levantarán muchos falsos profetas, y dice el 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Esto de que el amor de muchos se enfriará será un tiempo futuro? No, la respuesta es: el amor de muchos ya se ha enfriado. Dios ya se ha enfriado. Veamos la denuncia del Señor a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor le dice allí en una de las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, específicamente a Éfeso, le dice: contra ti tengo algunas cosas. Y esas cosas tan importantes era que ellos habían abandonado su primer amor. Con las enseñanzas falsas y la pérdida de valores morales y espirituales, entonces viene al corazón del ser humano una enfermedad particularmente mucho más destructiva, y es la pérdida del verdadero amor a Dios y al prójimo. El pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás, al hacer que nos enfoquemos solamente en nuestro propio yo. Nadie podrá amar si piensa solo en sí mismo. Estas cosas tampoco son muestras del fin de los tiempos. Es algo que ya nosotros conocemos y hemos vivido. Verso 13, leamos todos, dice: mas el que persevera hasta el fin será salvo. Esta es la quinta advertencia. La quinta advertencia es perseverar. Esta es la quinta advertencia. Creemos nosotros que la vida es difícil. Por supuesto que es difícil.
¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Que se quedaba sin señal el celular. ¿Se quedó sin señal? Sí, porque la... Tenemos la plena confianza del creyente en su Salvador, ya que el Señor lo había dicho en 10:22. Esto avanzará hasta la segunda venida del Señor. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois a tribu de reposo,